Uno nunca está preparado para el siguiente gran paso que tiene que dar en la vida, y al final lo que descubres con los años es que la clave es comenzar. Pues nos definimos como una empresa tecnológica porque realmente lo somos. Nosotros internamente, pues más de la mitad de nuestra plantilla son desarrolladores. El proceso de admisión es un proceso que hemos creado completamente propietario y tecnológico nuestro, un análisis 360 de ese abogado. Y a lo largo pues, de todo ese proceso solo pasan el 4%. El abogado de Ámbar no solo es profesionalmente excelente, sino que también buscamos un tipo de abogado que a nivel de cultura encaje con la comunidad. Y yo creo que hemos conseguido una comunidad que cumple completamente con esos valores. Famoso prompt engineering, es decir, yo soy un abogado que sé comunicarme, dar instrucciones adecuadas a una herramienta u otra y entenderlo y ser alguien experto en eso, creo que en los próximos 5 años va a ser decisivo. Buenas tardes, soy Beatriz Vara de Rey, líder de la vertical de legal de Nova Talent, la red de networking que reúne al mejor 5% del talento joven en España, y hoy tenemos aquí a Rosa Espín y a Manuel Deó, fundadores y CEOs de Ámbar Partners. Son dos abogados brillantes que empezaron su carrera en Latham Watkins y dejaron el modelo de despacho tradicional para lanzar Ámbar. Mejor que presentaros yo, presentaros vosotros directamente. Rosa, Manuel, si me podéis contar en 2 minutos quiénes sois. ¿Puedo presentar yo a Rosa? Lo que quieras. Ah, ¿hacerlo uno y otro? Pues te voy a presentar a ti. Rosa es una supermadre de 2 hijos, ex abogada de regulatorio alucinante, que ahora construye cosas. Construye tecnología, construye procesos y creo que define a Rosa 3 cosas. Uno es la persona más analítica que he conocido, muy estratégica, tiene una visión estratégica de la vida, del mundo, muy inteligente, con un ángulo siempre inteligente y original a las cosas. Y muy creativa, muy creativa. Y eso hace que ella tenga ese rol tan importante que es construir todo lo que realmente tiene valor en Ámbar para que yo luego lo acabe destruyendo, que es básicamente lo que hacemos Rosa y yo. Ella construye y yo destruyo. Bueno, pues me toca presentar a Manuel de manera improvisada. Manuel y yo nos conocimos hace ya muchos años, muchísimos, 15, 20 años, cuando empezamos a trabajar en Latham. Y hicimos toda nuestra carrera juntos. Él es un poquito más mayor que yo, aunque no lo parezca. Y bueno, pues nos hicimos muy, muy, muy amigos. Manolo en su etapa en Latham era socio de mercantil. Yo, como ha dicho, era una abogada de Regulatory Litigation. Y en la faceta más personal de Manuel es la persona, para mí, más visionaria y valiente que conozco. Es una persona que muchas veces cuando nos preguntan, que seguro que será alguna pregunta, pero ¿cómo os lanzasteis a fundar esto? ¡Qué locura! Con los puestos que teníais, dónde estabais, después de una carrera consolidada. ¿Por qué lo hicisteis? Pues hay una historia detrás que luego seguro que contamos, pero también en una parte de un poco de locura y de valentía de lanzarnos a por lo siguiente sin mirarlo mucho. Y Manolo es la persona, le llamo Manolo porque casi todo el mundo le llama Manolo, es la persona más valiente que yo conozco, aparte de inteligente, estructurado, hiper inteligente también. Bueno, yo es que creo que le resumiría así. Y en la parte más de negocio, Manolo se dedica más a desarrollo de negocio. Comprende muy bien los pains, los dolores del General Counsel actual. Tiene una visión muy moderna de lo que es la asesoría jurídica del futuro y muy, muy interesante y visionaria. Y él dice que yo creo y él destruye, pero eso no es la realidad. La realidad es que él gana y yo gasto. Yo estoy en la parte más de tecnología y él está en la parte más de desarrollo de negocio. Y yo creo que hacemos un buen tándem. Bueno, más que gastar, inviertes. Exactamente, Bea. Me ha gustado esa puntualización. Luego contaremos bien las cosas que estamos haciendo en Ámbar a nivel más de tecnología, que es la parte que me dedico yo. Sí. Luego voy a profundizar en eso. Y bueno, contar un poco, para que los abogados y todo el público que vea este podcast, ¿cómo fue ese salto de valentía? ¿Cómo fue? Primero, vamos a ir un poquito para atrás. Vamos a empezar con estudios, qué estudiasteis y dónde empezasteis a trabajar. Latham, ¿cómo fue esa etapa en Latham?
empezar el que queráis. Venga, Manuel. Bueno, yo estudié Derecho en Barcelona, en ESADE, y empecé a trabajar muy pronto, recién salido de la universidad. Yo iba para fiscalista. La realidad es que nada más empezar el primer día empezó un deal de Money en el despacho en donde estaba, que era un despacho del Magic Circle, un despacho inglés, y me dijeron que había que empezar con un deal de Money, y desde ese día hasta que 16, creo que fueron 16, 17 años después, salí del siguiente despacho en donde estuve. Después de ese despacho entré en un despacho americano, en donde era socio de Money Private Equity, ejercí en Madrid, en Estados Unidos también un tiempo, y yo lo que hacía era fundamentalmente Money, grandes contratos de compraventa, reestructuraciones de compañías, pero sobre todo grandes SPAs, grandes contratos para clientes en el mundo del private equity o industriales. Eso es lo que yo hacía. Ahí es donde conocí a Rosa, en ese mundo del M&A, y ahí es donde empezamos a gestar esa relación de amistad y profesional tan profunda que tenemos. Yo estudié en ICADE, estudié Derecho y Empresariales en E1 y directamente entré en Latham, en despacho americano, no donde nos conocimos Manuel y yo. Hice toda mi carrera ahí, en el departamento de Regulatory Litigation, que tengo la suerte de que fue un departamento, que es lo que me gustaba a mí, que era muy variado. O sea, era un momento en el que casi todo lo que no fuera... era un equipo muy pequeñito, entonces todo lo que no fuera mercantil, pues iba a nosotros. Entonces, pues toqué muchísimos palos distintos. Hice un PhD también en Compliance y al final, sobre todo, me especialicé mucho en Derecho de la Energía. Y hacíamos también ahí un buen tándem el equipo de M&A con regulatorio de energía e infra y trabajamos mucho juntos. Ahí os conocisteis, claro. Y ahí nos Trabajando conocimos juntos. trabajando juntos, efectivamente, en estas operaciones grandes de compraventa que tenían un componente regulatorio importante. Ajá, No he contado que ya siendo abogado, Rosa y yo decidimos hacer un MBA, es verdad. Executive. Siempre hemos sido muy inquietos, siempre hemos estado intentando entender cuál es el valor subyacente del asesoramiento jurídico, qué modelos de negocio existían en otros países que se podían implantar o importar a España, y lo hicimos con esa vocación, entender cómo era un modelo de negocio, cómo era una empresa, cómo debían tomarse las decisiones y con qué criterios en las mejores compañías. Estudiamos los dos en momentos distintos, un MBA en el IS. El EMBA. El EMBA, efectivamente, un Executive en el IS, y ahí es donde se empezó a gestar esa vocación por explorar modelos de negocio nuevos e innovar en sectores más tradicionales. Y entonces ahí hicisteis el EMBA en momentos diferentes. Ujú. ¿Y cuál fue ese momento de inflexión en el que estabais en Latham y dijisteis, vamos a montar Ámbar? Ahí tuvo que haber varias conversaciones, una idea. ¿Cómo fue ese momento? Porque claro, hicisteis el EMBA, que también he pasado por la escuela del IES por el EMBA, precisamente, y al final te plantean, ¿no? Muchas veces, oye, pues voy a montar algo, voy a fundar. Pero ¿cuál fue el momento en el que empezasteis a pensar esto y aterrizasteis la idea? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso largo. Nosotros desde hacía mucho teníamos esa inquietud interna de ¿y si montáramos algo? ¿Y esto no se podría hacer de otra forma? O sea, no fue un proceso de la noche a la mañana. Fue a lo largo de, te diré que años, pensando y las cosas no se podrían hacer diferentes y en el sector jurídico no habría otra forma de prestar asesoramiento desde la excelencia, que era lo que a nosotros nos obsesionaba, porque los dos somos unos perfeccionistas locos de la perfección. O sea, queríamos hacer algo desde la excelencia, pero algo innovador. Y bueno, dimos vueltas a muchísimas ideas diferentes hasta que dijimos, oye, vamos a dejar de pensar, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo pensando y esto y tal, y vamos a lanzarnos y hacer algo nuestro. Queríamos, sin que suene pretencioso, pero queríamos construir algo nosotros, equivocarnos nosotros, acertar nosotros y dejar de alguna manera pues una huella en abrir en España pues un modelo que estaba totalmente por descubrir.
Siempre tuvimos claro que fuera al más alto nivel, o sea, siempre teníamos claro que queremos innovar desde el derecho que nosotros conocemos, que es el derecho de los negocios, para grandes compañías, para abogados pues de élite, llamamos nosotros, que han pasado por los despachos, los mejores despachos que tienen presencia en nuestro país. Y luego tiene una parte nuestro modelo, nuestras ganas de innovar muy humana. Nosotros veíamos gente que salía de despachos y decíamos, y todo este talento podría también seguir asesorando, no tiene por qué ser despacho o in-house, tiene que haber otra forma de que pueda seguir asesorando al primer nivel. Y nos gustaba mucho la idea de crear pues lo que hemos hecho, una comunidad que aglutinara todo este talento estrella de primer nivel que ahora mismo son abogados independientes y que trabajan por cuenta propia. Manu, si quieres añadir Sí. algo. Yo voy a contar la verdad. ¡Qué cara dura! Yo voy a contar la verdad de todo. Y es que Rosa y yo queríamos montar algo sí o sí, juntos, construir algo, como decía ella. Uno nunca está o cree estar preparado para el siguiente gran paso que tiene que dar en la vida. Esos grandes pasos, esos grandes hitos, nunca cree estar del todo preparado y al final lo que descubres con los años es que la clave es comenzar, es empezar. Y eso es lo que decidimos nosotros. Nosotros queríamos montar algo juntos, queríamos montar algo en nuestro sector, algo que fuera para mejor, que aportara una innovación y que diera cosas a la gente, desde esa aproximación de excelencia, como decía Rosa, y de perfeccionismo dentro del sector de la abogacía de los negocios, pero también muy flexible y muy innovador. Y la realidad es que desde la idea original de Ámbar a lo que es hoy en día ha habido una evolución. No te niego que las cosas pues no son lo que uno cree hace 5 años cuando arrancamos el proyecto. El mundo era muy distinto, muy distinto. Estamos hablando de antes del COVID. Eso iba a preguntar, que tenéis que hablar de esto. Sí, Porque Eso es un muy dato importante importante. para todo el mundo además que se plantee lanzar algo. ¿Vosotros esto lo fundasteis en pleno COVID, antes del COVID? Nosotros Justo antes del Yo entré en el COVID. 22, esto fue en el 20. Febrero Sí. del 20 Febrero lanzamos del el 20. proyecto. Sí. Por eso. Nosotros fundamos Ámbar y salimos. Sí que hubo una cierta trayectoria y travesía desde que arrancamos el proyecto hasta que formalmente lo anunciamos, que eso fue un lapso de 2-3 meses, pero cuando lanzamos oficialmente el proyecto es febrero del 20. Y ahí ya hablábamos de innovación, de flexibilidad, de trabajo por proyectos, lo cual en febrero del 20 sonaba muy osado. Nosotros no sabíamos ni vimos llegar lo que luego solo un mes después llegó. Lógicamente, no somos tan visionarios como eso, pero claro, montas un proyecto de esta naturaleza, tan personal, tan complejo. Y bueno, pues ahí lo que te ocurre es que un mes después pues cambia el mundo, ¿no? Y ahora ya casi nos hemos olvidado, o algunos se han olvidado de eso, pero hace 5 años el mundo era otro y las prioridades eran otras y todo era pues otras prioridades que no pasaban por los servicios legales y menos en fórmulas innovadoras, ¿no? Y fue un momento duro, un momento en el que te planteas muchas cosas, que nos permitió reformular el modelo de una forma, yo creo, bastante interesante y nos hizo muy fuertes. Nos unió mucho como socios. Lógicamente también tiene situaciones en las que bueno, pues no todo el mundo te sigue en esos momentos tan duros y en donde, bueno, pues como te digo, el mundo era otro y las prioridades eran otras. Y también lo entiendes, que el mundo no siempre es lo mismo y se rige por los mismos criterios para todos. Y eso es algo que quizás lo primero que aprendes cuando arrancas un proyecto de este tipo, y es que no puedes motivar a la gente con las mismas herramientas y con los mismos criterios que te motivan a ti mismo, ¿no? Cada uno se guía por sus propios criterios, incentivos y motivaciones, y te das cuenta pues, que un proyecto así es bueno, pues muy difícil también, y ahora 5 años después pues es muy bonito porque hemos hecho muchas cosas muy bien, con nuestros errores también, lógicamente, pero nos llenan de mucho orgullo, sobre todo esa primera etapa que tú decías, en donde bueno, pues fue un momento muy, muy al límite. Sí, viéndolo con perspectiva,
y nos lo dice mucha gente, el COVID nos vino bien. Eso es una realidad, porque vino a acelerar muchas tendencias que iban a llegar, pero las aceleró pues exponencialmente. Entonces, bueno, pues cosas en las que nosotros creíamos y veíamos que el mundo iba hacia ahí, pues llegaron muchísimo antes de lo que preveíamos. Pero, dicho esto, pues cuando lo vivimos en el momento, sin poder ver lo que iba a pasar, pues fue un momento muy duro. Es decir, hemos saltado de una gran estructura, nos hemos arriesgado, hemos creado este proyecto completamente innovador y se acaba el mundo, no sé, 3 semanas, un mes después de lanzarlo, exactamente un mes después. Pues claro, fue un momento de vértigo total, pero pues seguimos adelante. Yo creo que la clave fue no pensarlo mucho y seguir adelante, trabajando y recibimos una oleada enorme de currículums para formar parte de la comunidad. Eso fue una locura. En ese momento el proyecto tecnológico no tenía la forma que tiene hoy y gestionar cientos y cientos de currículums prácticamente diarios fue una locura. Seguro que no pudimos contestar a muchísimos y se nos escaparon, pero íbamos mirando prácticamente uno a uno. O sea, teníamos una visión muy diferente. Yo ahora no recuerdo cómo éramos antes y éramos personas profesionalmente completamente distintas a lo que somos ahora. Y bueno, en julio ya yo creo que estábamos plenamente operativos, lanzamos con una pequeña comunidad de 60 abogados en ese momento, pero recibimos miles de solicitudes. Y luego al año siguiente ya teníamos 100, 120, 200, ahora tenemos, como sabes, 400 abogados. Hemos estado con la comunidad cerrada un tiempo y la hemos vuelto a abrir recientemente. Y las cosas, pues viéndolas con perspectiva, las recuerdas con cariño, pero es verdad que fue un momento duro el lanzamiento. Sí, lo que no mata hace más fuerte. Total. Así que yo creo que al final, tanto vosotros como el proyecto en sí, floreció a raíz del COVID. Sobre Sin todo duda. lo que decía Rosa de que al final el COVID aceleró esa tendencia, ¿no? al trabajo flexible, a la digitalización, a trabajar también en remoto, cosa que también se permite en determinados proyectos. Entonces, yo creo que al final esa tendencia del futuro, ¿no? Pues que la veíamos muy lejana, que al Sí. final estaba más cerca de lo que pensábamos. Sí, en unos meses llegó todo. Yo me acuerdo, como anécdota, en febrero del 20, justo cuando habíamos lanzado, tuvimos una mesa redonda en una universidad conocida con varios directores de despachos, socios directores de alguna Big Four, algún despacho muy conocido, y alguna de los contertulios me decían que les parecía un poco osado, ¿no? Plantear un asesoramiento jurídico de alto nivel, pues totalmente flexible, en remoto, por proyecto, con abogados que pueden estar deslocalizados. Claro, un mes después todo era así, pero por un tema de necesidad y de fuerza mayor. Y me acuerdo hablando con esa misma persona, que además es buena amiga mía, un año después o algo así, después de todo lo que pasó, le decía, oye, ¿te acuerdas aquella vez que nos vimos tal? Y me decía, bueno, oye, nosotros siempre hemos defendido las políticas de flexibilidad. Yo creo que vino una oleada de cosas terribles durante el COVID, que ocurrieron cosas que yo creo que muchos de nosotros hemos querido olvidar de lo que vimos en televisión, de lo que vimos en familiares y amigos muy cercanos, pero también se cambiaron ciertos patrones que, como dice Rosa, pues cambiaron o nos cambiaron para siempre, ¿no? Y en el perfil de LinkedIn, que Sí. ya lo comenté con Rosa el otro día, en el perfil de LinkedIn os definís como una empresa tecnológica. Ujú. Algo que a mí me gusta mucho, porque soy fan de toda la tecnología y la inteligencia artificial en todo el sector jurídico, pero quería que me explicarais por qué os definís así, cómo encaja la tecnología en Ámbar y que también Rosa nos cuente el proyecto estrella que ha desarrollado, que es Summer House. Pues nos definimos como una empresa tecnológica porque realmente lo somos. Nosotros internamente, pues más de la mitad de nuestra plantilla son desarrolladores. El equipo de tecnología es el más numeroso en Ámbar, sin duda. Saca mucha distancia al segundo. Nosotros hemos construido una tecnología propia que lo que
lo que busca hacer es empoderar a estos abogados independientes con sus propias boutiques para poder tener, que decimos nosotros, una vida excepcional, una vida extraordinaria y poder llegar a grandes clientes, poder formar parte de una comunidad de abogados de primer nivel y que nosotros podamos hacer por ellos todas las tareas que ellos no quieren hacer. Es decir, que nosotros nos podamos ocupar del billing, de collections, de compliance, de marketing, de desarrollo de negocio, de potenciar que les den premios y se resalte pues, su imagen personal como abogados, que puedan hacer un networking profesional entre ellos. Y todo eso, como has adelantado, se hace a través de nuestra plataforma interna que se llama Ambar House, que lo llamamos así, porque queremos que sea la casa de toda la comunidad de Ambar. Cuando decidimos el nombre estábamos en Berlín, así que decidimos que era House, escrito como sabes que se escribe. Y es un proyecto al que hemos dedicado pues muchísimo tiempo y muchísimos recursos. Está en constante evolución y lo que busca es ser la casa de todos esos abogados de primer nivel independientes y que les permita pues, poder hacer ahí y tener todas las funcionalidades que un abogado independiente pues le gustaría tener en una plataforma común. Genial. Manuel, si quieres añadir algo. Yo creo que el concepto de comunidad colaborativa es el corazón de Ambar. Y ser una compañía tecnológica tiene todo el sentido cuando tus abogados son los mejores, tienen el talento adecuado para cada proyecto, cuando están certificados como expertos en su respectiva área de práctica o industria, pero lo que define Ambar es el mejor talento con independencia del lugar en donde estén. Y eso supone que en el mundo en el que vivimos, en donde la tecnología viene sí o sí a disrumpir, a innovar, a transformar el sector legal, apoyarse en esa tecnología, que es un aliado y que es una solución perfecta para una comunidad tan distribuida, tan deslocalizada como la nuestra, ¿no? En donde hay abogados pues, en todas las partes del mundo. Somos 400 ya abogados en la comunidad, muchos de ellos españoles, pero también portugueses, italianos. Muchos de ellos no están específicamente en esos países, están en otros puntos del planeta y esa tecnología te ayuda a todo, a que ellos compartan conocimiento, interactúen entre ellos, tengan oportunidades de formación e intercambio de experiencias, por supuesto que accedan a oportunidades, que puedan actualizar su experiencia y que puedan trabajar en un entorno absolutamente pues intuitivo y eficiente y flexible para ellos. ¿Y consideráis que el modelo de Ambar puede ser el modelo de la abogacía del sector del futuro? O sea, ¿creéis que al final la abogacía va a evolucionar en este tipo de fórmulas? Yo no sería tan categórica como decir que un modelo es el que va a ser el modelo del futuro. Yo creo que en el futuro va a haber todo tipo de modelos, o sea, modelos que llevan un tiempo como pueden ser las firmas tradicionales, modelos que llevan toda la vida como son boutiques de un abogado o varios abogados, y sin duda lo que estoy 100% segura es que el modelo de unas comunidades colaborativas o de una comunidad colaborativa va a tener una importancia muy grande. Hoy en día cada vez hay más gente de primer nivel que quiere dedicarse a trabajar por proyectos, a ser dueña de su propio tiempo, a poder aceptar o rechazar proyectos, a encontrar sinergias dentro de un grupo, pero a la vez tener total independencia y control de tu vida. Entonces yo sin duda creo que una comunidad colaborativa de profesionales de alto nivel va a tener una importancia enorme en el sector legal, por supuesto, pero prácticamente diría que en todos los sectores. Y ya lo vemos en otros sectores. En el sector de la tecnología eso es una realidad. Y no solo en Estados Unidos, en absolutamente todos los países los profesionales de alto nivel de tecnología trabajan por proyectos, en comunidades, descentralizados, en el mundo del diseño, en muchísimos sectores, y en la abogacía no va a ser una excepción, estamos convencidos. Nunca hemos visto Ambar como un modelo antagónico a nada ni a nadie. No. Nosotros siempre nos hemos considerado hijos del modelo de gran firma. De hecho, es ahí donde empezamos nuestra carrera profesional. Vemos a esas firmas como a cualquier otra con gran respeto y admiración, no solo porque es de donde venimos y somos hijos de ese modelo antiguo, pero ese modelo, sino porque además tenemos muchos amigos, socios de despacho, a los cuales lógicamente admiramos y respetamos. Ambar es
una solución complementaria. De hecho, en muchísimos países en el mundo, modelos parecidos al de Ámbar, y hablo específicamente en el sector legal, tienen una aproximación muy colaborativa con los grandes despachos. De hecho, muchos despachos se apoyan también en este tipo de firmas para muchísimas situaciones de nicho y de apoyo en un, bueno, pues en un externo experto en un ámbito específico, ¿no? Y así es como yo creo que se va a definir la relación con el cliente en el futuro. Creo que uno de los cambios que va a traer la tecnología es una aproximación mucho más colaborativa, donde probablemente los grandes clientes dominen muchas de las tecnologías que van a ser clave en el futuro, y hablo sobre todo de la generativa, pero también de otras, en donde van a poner a disposición de sus proveedores esa tecnología para alimentar sus propias bases de datos, modelos, precedentes y sistemas. Y eso va a hacer que todos los proveedores, las grandes firmas que estamos trabajando en ese entorno, tengamos que acabar colaborando pues, en interés de los clientes, que yo creo que aquellos que logren hacerlo de una forma pues, audaz van a ser los que van a tener más ventajas competitivas, seguro, porque ahí pues, todos tendremos que colaborar de una forma muy, muy orgánica, ¿no? Muy natural. Y creo que ahí nosotros siempre hemos tenido esa vocación y esperamos que ese sea el futuro del sector. Efectivamente, sí. Pienso también lo mismo, que al final sois un complemento. O sea, Ámbar es un complemento al modelo tradicional. Y coexistirán todas estas fórmulas, pero yo sí que creo que, en mi opinión, al final todo va a tender a ser comunidad colaborativa, tipo Ámbar. Y os quería preguntar al final, en relación con el proceso de admisión, esto porque me interesa también que todos los abogados que lo vean también lo sepan cómo funciona. Se escoge al 4% de los candidatos. ¿Es así el proceso? Exactamente, ese es el resultado final. Vale. El proceso de admisión, bueno, en nuestra página web puedes acceder y empezar el proceso de admisión. Es necesario tener tu propia boutique o tu propia práctica o pensar que la vas a tener, porque eso es el requisito indispensable en nuestra comunidad. Y es un proceso que hemos creado completamente propietario y tecnológico nuestro, que bueno, se compone de varias fases en los que los abogados pues, pueden ir pasando de fase o no. ¿Cuál es nuestro abogado típico de la comunidad de Ámbar, que es finalmente admitido? Pues es un abogado profesionalmente que ha estado al menos 5 años en un despacho de primer nivel o en una asesoría jurídica top. La realidad es que nuestros abogados suelen tener bastante más experiencia, pero como requisito, pues eso, 4 o 5 años mínimo. Un profesional independiente con su propia práctica y luego hacemos un proceso muy riguroso en otras fases donde también opinan clientes sobre ellos. Queremos un análisis 360 de ese abogado, que tener el feedback de clientes reales, de supervisores reales, de compañeros, del estilo de proyectos en los que han estado involucrados y conocer cuál es su rol. Y a lo largo pues, de todo ese proceso, pues al final solo pasan el 4%. El abogado de Ámbar no solo es profesionalmente excelente, sino que también buscamos, y por eso hay una fase también de una entrevista personal, un tipo de abogado que a nivel de cultura encaje con la comunidad. Es un abogado que queremos que se una a la comunidad de una manera activa, es decir, que no sea un miembro pasivo de la comunidad que se apunta y solo ve la comunidad como ¿cómo que puedo recibir de esta comunidad? Sino gente activa, que tenga ganas de ellos fomentar el networking, de aportar a la comunidad, de compartir conocimiento, de tener ideas proactivas sobre programas, que sea una persona pues, que no le gustan nada las politics internas que han podido ver en otros sitios, no, sino que venga con una mentalidad muy colaborativa, muy de buena fe, muy de ayudar. Y yo creo que hemos conseguido una comunidad que cumple completamente con esos valores. Eso es lo que os iba a decir, que al final todos los abogados que conozco, ¿no? Sí. Todos tenemos ese perfil sí. muy parecido. Sí. ¿No? El otro día, justo en el evento de la fiesta de verano, lo veía. O sea, al final, de hecho, ahí me planteé, tendrán que también poner un filtro, ver un filtro personal y humano. Sí, porque efectivamente. se respira. Al final la cultura es, ¿cómo defino yo la cultura? Lo que respiras
cuando estás con la gente que forma parte de la compañía, ¿no? O sea, en cualquier sitio. Entonces, lo que estás respirando, y al final se respira que hay buen ambiente. Sí, yo creo que ser miembro de la comunidad de Ámbar no es para todo el mundo. Y normalmente un abogado de Ámbar, aparte de un profesional excelente que viene de las mejores escuelas profesionales, como decía Rosa, y con ciertos años ya pues testados, habiéndose bregado en los mejores proyectos, los mejores clientes y los asuntos más sofisticados, es gente con una particular forma de ser. Es gente muy segura de sí misma, con muchas inquietudes intelectuales, personales, profesionales. Todos hacen muchas cosas, todos tienen... Pues tenemos compañeros que son pues escriben novelas, son fotógrafos, son escultores, tienen actores. O sea, es gente pues, que es muy polifacética, ¿no? Y que tiene mucha vocación e inquietud intelectual, ¿no? Y eso hace que Ámbar se haya convertido en algo muy aspiracional. Hay muchísima gente que nos dice, oye, yo querría formar parte de Ámbar, pero no sé si podría o entraría o estaría dentro de esos requisitos, no sé si daría el perfil. Y bueno, y nosotros oímos mucho el concepto esto es muy Ámbar, ¿no? Sí. Y el concepto esto es muy Ámbar, después de 5 años, pues nos llena de orgullo, porque es un no sé qué, que ya no sé muy bien cómo definirlo, pero que sí que define lo que es Ámbar. Y eso pues nace desde la vocación de tener muy claro lo que queríamos y sobre todo rodearnos de profesionales de alto nivel y de buenas personas, que es al final lo que buscas después de tantos años. Gente muy profesional y muy buena, pero buena gente, ¿no? Y a ver, ¿en qué nos habéis inspirado para hacer esto? Porque también me consta que leéis mucho, publicáis mucho en LinkedIn. Manuel publica... hace unas publicaciones de libro, de manual ya, vamos. O sea, a mí todo el mundo ya me pregunta, ¿pero quién es Manuel de O? ¿Qué genio, tal? Y yo, sí, es un genio, pero contadme, o sea, ¿en quién os habéis inspirado? Porque parece que, no sé si en el EMBA, que me consta, ¿no? Al final el EMBA ve muchos casos, lee muchos libros, mucho Harvard, mucho Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué os ha marcado? ¿Quién os ha inspirado para hacer esto? Porque eso es una cultura, eso es una marca propia. Y en 5 años esto es un subidón, ¿no? O sea, muy poco tiempo para que la marca ya se hable de esto es muy Ámbar. Entonces, ¿en quién os habéis inspirado? ¿Qué es lo que... ¿Hay algo detrás? Aparte de vosotros, obviamente, que sois unas personalidades únicas, ¿no? Y muy brillantes, pero ¿os habéis inspirado en alguien, en algo? Nosotros no somos tan originales. Somos visionarios o no, pero lo que hemos visto es que hay muchos modelos de éxito que han triunfado en otros sectores que no son el sector legal y que tienen muchísimo sentido. Ahora mismo a mí se me ocurren como 4 o 5 libros que nos han marcado mucho a Rosa y a mí, mucho, y que han sido libros que han definido muchas de las cosas que han ocurrido en Ámbar en los últimos años. Pero sí que hemos querido de alguna forma crear un espacio en donde podamos importar todas aquellas ideas que nos han gustado de otros modelos que han triunfado sobre todo en sectores pues, muy tecnológicos, muy de alto nivel, como las grandes ingenierías, en países como fundamentalmente Estados Unidos, pero también otros países. Y eso te lleva a algo que como abogado te persigue toda la vida, y es ese perfeccionismo de tenerlo todo bien, ¿no? De los dobles espacios y las comas y los errores, y que como emprendedor es lo primero que tienes que saber, y es que a veces las cosas no salen tan bien como uno quiere. Y el error es parte del camino y no solo es un problema, es necesario, y solo se avanza con eso. Entonces nos hemos planteado eso desde el primer momento, crear algo que funcione en otros sectores, en otros países, a un país como es España, que creemos que está en el momento adecuado para innovar en un sector tan complejo como el jurídico. Es sorprendente el nivel de sofisticación y el nivel de comprensión del General Counsel en España en relación con otros países de nuestro entorno sobre qué tipo de proveedores existen, qué tipo de soluciones son óptimas para un tipo de problema y cuáles para otros, qué tipo de soluciones o situaciones han funcionado en otros países y cuáles no, qué tecnología funciona para cada cosa. De hecho,
muchas de las grandes tecnológicas en el mundo legal, como segundo país para expandirse después de Estados Unidos es España, en el mundo. O sea, es sorprendente. España es un gran país, muy sofisticado, pero no somos el segundo país en el mundo en no muchas cosas, ¿no? Y en eso es curioso cómo hay, y eso es el cliente, el General Counsel, que tiene interés, vocación de aprendizaje, de innovar, de transformar, y eso ha sido el verdadero motor. O sea, nosotros tenemos ideas que se dibujan muy bien en un PowerPoint, pero si no hay un cliente con apetito de probar cosas nuevas, de innovar, de testar, de ver, oye, esto tiene sentido o no, es muy difícil. Y luego la parte del talento, que yo creo que esa es la clave de lo que es Ámbar, que es la salsa secreta, es cuando tienes un talento tan bueno, tan buena gente y con ganas de hacer cosas diferentes, transformando el sector desde la vocación de hacer algo muy bueno, pero también mucho más flexible, una fórmula muy ganadora, ¿no? Y Totalmente de acuerdo. Yo cuando pensaba y cuando nos has hecho la pregunta sobre en quién nos hemos inspirado, realmente no, yo no te sabría decir que nos hemos inspirado en concreto en una cosa o en una persona para nada. Lo que sí que hacemos, tanto Manolo como yo, es digerir muchísima información. Yo creo que desde que hicimos el EMBA o quizás antes, nos obsesionamos con los modelos de negocio, con crecer profesionalmente, crecer personalmente. Leemos libros sobre esto cada semana, pero de una manera compulsiva. Manolo me dice, me encanta este, yo le digo a él, y sacamos ideas de todos estos libros, todos estos modelos de negocio con los que estamos en contacto, gente que seguimos, pero no te diría, oye, hay una persona o una compañía que nos ha inspirado, sino que creo que vamos como cogiendo ideas de todos los sitios, que nosotros tenemos muy claro lo que queremos que sea Ámbar, y eso de es muy Ámbar, nosotros tenemos muy claro lo que es muy Ámbar, y vamos incorporando, eso sí, cada semana o cada día, ideas de muchísimos sitios distintos. Decías los posts de Manuel, que a mí me pregunta también muchísima gente, oye, pero ¿de dónde saca tantas ideas? ¿Se los escribe alguien? Y digo yo, no, es que si vieras, los escribe él, Los escribe Manuel. pero de principio a fin, la última coma, y no tarda tanto tiempo en escribirlos. Y realmente, muy temprano, perdona. Sí, muy temprano. A hora de la mañana, además. Y los escribe y no hay nadie en el que te inspires. O sea, es una mezcla, yo creo que no solo de lecturas, sino de también muchísimas conversaciones con clientes. Eso sí, yo creo que seguro que muchísimos de nuestros clientes cuando leen los posts de Manuel dirán, pues esa idea se le ha dado yo. Porque al final tú hablas con ellos, o sea, Manuel lo lleva, que como te digo, está centrado en la parte más de desarrollo de negocio y de relación con el cliente, pues conversaciones con General Counsels de este país, horas y horas y horas cada día. Entonces, conoce muy bien los problemas de los General Counsels y al final pues le aporta un poquito de humor y lo escribe, pero muchísimo se basa en conversaciones y horas de escucha de los problemas reales de un General Counsel, que muchas veces son problemas muy sofisticados y otras veces son más problemas pues organizativos que puede tener cualquier directivo, no solo una persona de legal. Aprovecho para hacer una cuña publicitaria, es que sí, hemos creado una newsletter llamada Doctor No, dirigida a todos aquellos abogados, pero especialmente Senior Legal Counsel, abogados in-house, General Counsels que quieren innovar, transformar sus asesorías jurídicas. Sale cada martes, 6 de la mañana. Y la verdad es que funciona muy bien, a la gente le encanta, siempre hacemos pues una reflexión un poco picante, que a la gente le escuece un poco, compartimos un libro de los muchos que nos han aportado a nosotros y además hablamos de dos cosas adicionales, una herramienta de inteligencia artificial que esa semana nos ha gustado, nos ha parecido que funcionaba bien, y un modelo mental de Charlie Munger, de Warren Buffett, de alguno de estos grandes que nos gusta y que tiene sentido con la reflexión que estamos haciendo en el post. Así que en nuestra página web, ambarpartners.com, Doctor No, ahí estamos cada martes con ganas también de compartir muchas de las cosas que al final nos ocupan, que es cómo transformar una asesoría jurídica desde la innovación, la transparencia, la eficiencia y la flexibilidad. Y cómo convertir una asesoría jurídica de algo pues que a veces es percibido como un centro de coste a algo que genera valor, ¿no? Y que aporta mucho a muchísimas empresas. Y hablando ahora de los abogados que están viendo el podcast, ¿qué cosas vuestras destacaríais
que os han ayudado a tener este éxito que tenéis, ¿vale? ¿Qué cualidades, qué rutinas? Porque me parece, vamos, ya sabéis que os tengo os admiro muchísimo, me parecéis dos genios y es muy difícil ser como vosotros, pero copiar una pequeña parte de vuestra genialidad, si se puede, creo que ayuda mucho. Entonces, para recomendar a los abogados jóvenes que quieren también tener una carrera exitosa, ya sea en despacho tradicional, ya sea en empresa o en ámbar, ¿qué les recomendáis? ¿Qué secretos de vuestra carrera le recomendaríais? Hablando de éxito ahora mismo, personal y profesional. Yo hay una cuestión previa que quiero comentar, y es que al principio, cuando arrancamos Ámbar, nos preguntaba mucho por qué la doble función de CEO, ¿no? Cómo ser co-CEOs, cómo funciona, tiene sentido, no tiene sentido. Y ya lo decíamos entonces, estoy hablando de al principio de todo, y ahora me reafirmo en esa idea. Yo no sé cómo lo pueden hacer los CEOs unipersonales, es decir, los que son CEOs a solas. El tener a Rosa conmigo cada día tomando decisiones conjuntamente, tenemos una distribución muy clara de funciones, una separación muy meridiana, pero a la vez nos ayuda mucho a entrar en las áreas de responsabilidad de cada uno y verlo desde ojos frescos y cómo te ayudo, cómo entiendo qué decisión vas a tomar y qué criterios estás siguiendo. Y para mí ese es uno de los grandes secretos, tener una socia muy generosa y muy paciente como es Rosa, que tiene una paciencia de santa, pero sobre todo tener la capacidad de compartir, o como decimos nosotros, pimponear ideas en donde muchas veces no sabes hacia dónde va, pero sabes que tienes una socia muy leal a tu lado, muy generosa y que buscas lo mejor para la compañía. Entonces esa visión fresca, sabiendo que tienes mucho contexto, es importante. Para mí es una de las cuestiones más relevantes del éxito de Ámbar, sin duda, sin duda. Sí, sería un buen consejo, es buscarte y rodearte de personas que sean de confianza, siempre lo decimos en dos aspectos, que sean de tu confianza, es decir, que sepas que no te van a traicionar, que quieres tú el bien de esa persona y esa persona el tuyo, y confianza como respeto profesional. Entonces, a cualquier abogado junior, no tan junior, yo creo que rodearte de esas personas de plena confianza es fundamental, más que ir, bueno, es al menos nuestra visión, que intentar tú solo labrarte pues tu futuro o crear tu propio camino. Yo creo que esa persona o esas personas que sean tu círculo de confianza y te ayuden a crecer es fundamental. Lo que pasa que aquí también yo creo que esto es como una moneda, ¿no? Tiene la doble cara. Dicen, yo nunca he fundado nada de... O sea, bueno, he fundado el club en el IES Real Estate con varios compañeros de mi clase, que también fue en equipo, Claro. ¿vale? Pero cuando montas un negocio, que hay que tener mucho cuidado si lo montas con alguien que es amigo tuyo, porque luego puede haber ahí malentendidos. Por Entonces, supuesto. esto es importante. De hecho, este era un punto muy importante que os quería también preguntar, que es el tema de, pues eso, cómo habéis llevado, ¿no?, esa relación de, aparte de co-CEOs, de fundadores, ¿no? De cómo lo habéis fundado juntos y cómo habéis superado obstáculos, porque también habréis tenido obstáculos. Entonces, creo que esto es importante, porque aquí quien quiera montar algo, quien quiera fundar algo, al final es muy importante tener al socio adecuado. Entonces, esto que me estáis diciendo creo que es lo más relevante de todo el éxito, ¿no? Tener un socio adecuado. Esto es como casarte con la persona adecuada, ¿no? Totalmente. A mí me parece que es lo más importante para el éxito y también te puede llevar al fracaso total, como tú dices, si escoges un socio que no es el adecuado. En nuestro caso, que es de lo que yo sobre todo puedo hablar, es sin duda parte de nuestro éxito. O sea, cada vez que uno de los dos tiene una duda, lo peloteamos con el otro, nos animamos el uno al otro y nos lanzamos a... No, vamos a hacerlo, no tenemos nada que perder. Ejecutamos muy rápido. Y esto es otro consejo que yo daría a los abogados. Los abogados nos han formado para siempre ver el riesgo, que es otro tema que comentamos Manolo y yo mucho. Y nosotros al principio éramos más abogados en ese sentido que ahora. O sea, de esto, y el riesgo, y si hacemos no sé qué y sale mal, y si nada y sale mal. Y como abogados también, o sea, no solo ya hablo de emprendedores, un consejo que yo daría es no enfocar todo siempre mirando el riesgo y sopesando el riesgo de cada decisión, sino a veces dejar esa mentalidad nuestra tan de abogados y decir, oye, voy a ver la oportunidad más que estar todo el rato analizando los riesgos de cada decisión.
Otro consejo que pienso que es importante es las relaciones personales. Ya no solo estoy hablando de con tus socios. Creo que al final, a lo largo de tu carrera profesional, vas haciendo muchas relaciones profesionales que quizás cuando eres más joven estás metido más en un camino y solo estás pensando pues que en progresar, ¿no? En el siguiente paso, en me han promocionado, y no te das cuenta o te puedes un poco olvidar de que en la carrera, pues al final conoces en tu carrera profesional a muchísima gente, a clientes que te crees que solo son clientes, no, te los vas a encontrar mañana en el otro lado o a tu lado. Antes lo hablábamos, que estábamos comiendo con otra persona y hablábamos cuántos amigos hemos hecho a lo largo de estos últimos 5 años, que son clientes, pero ya se han convertido en amigos. Y yo creo que es importante todas estas relaciones profesionales que te vas encontrando, tu compañero de despacho, pues no tratarle como un compañero de despacho que has estado 6 meses con él, no, es que esa persona te la puedes encontrar muchas veces en tu vida. Tu junior puede ser tu jefe. Exactamente. Y la gente que sabe hacer eso bien a lo largo de 10, 15 años tiene una red de contactos que le quiere, que confía en él o en ella, brutal. Y la persona que no ha sabido verlo, pues ha estado desaprovechando muchísimas oportunidades. El otro día le preguntaban a Mark Zuckerberg cuál era el mayor reto como founder, como fundador, y si pudiera resumirlo en una frase de todo lo que ha vivido creo que ha hecho ya 20 años, ¿no? 21 años o 22 años desde que fundó 21. Facebook, y decía que él cometió el error, y ha visto a muchos fundadores cometer el error, de subestimar el poder del contexto. Tú crees como fundador que todo el mundo tiene el mismo contexto que tú, que todo el mundo va al mismo ritmo en la elaboración de las ideas, en la evolución y visión de hacia dónde va la compañía, porque es muy difícil transmitirlo, y a veces crees que con un mensaje la gente lo capta, y muchas veces la gente o no te presta atención o no lo ha sabido explicar bien o muchos otros factores. La ventaja de tener a alguien como Rosa, que además parte de 2 pilares fundamentales, que es la máxima confianza y lealtad, y estar muy alineados respecto hacia dónde queremos llevar la compañía y lo que queremos como compañía. Con esas 2 bases y con un contexto muy claro, como tenemos los dos, porque estamos constantemente yendo y viniendo con muchísimas ideas, y ese concepto, la verdad es que lo oí hace poco y me gustó, porque tú vas a una reunión y esperas que todo el mundo tenga ese contexto de hacia dónde va la compañía, o qué es relevante, qué no es relevante, qué es foco y no es foco, qué es urgente y no es urgente, y eso a veces es muy difícil de poder transmitir por parte de un fundador o un CEO, y luego del equipo de captarlo. Entonces, esa es la gran ventaja de tener una relación tan cercana y en donde te permite, con un máximo respeto a las tareas de cada uno, porque Rosa antes hablabas de Amber House, es un producto que ha conceptualizado, diseñado ella y ejecutado con su equipo de tecnología y producto, pero en el que vamos iterando, como dicen ahora, muchas ideas, intentando pues aportar lo que podamos, ¿no? Y esa parte pues es lo mismo. Rosa muchas veces me ayuda en cosas que yo necesito y que son responsabilidad mía, ¿no? Y eso es una gran tranquilidad. Y en relación con lo que dices, que al final yo creo que también se resume en inteligencia emocional. Una inteligencia que creo que está muy infravalorada y creo que es de las más importantes en los entornos de trabajo. Tener esa empatía, tanto con trabajadores como con clientes, como, ¿no?, con todas las personas con la que te relacionas. Quería preguntaros cómo veis aquí el uso de las soft skills. ¿Qué opináis de las soft skills? Que siempre digo que al final no son soft, sino hard. Por eso son las más complicadas, ¿no? Todo el mundo habla de que sí, liderazgo, gestión de equipos, gestión de... Bueno, que al final de emociones de la gente, con los clientes, hacer entender a un cliente que ha estado acostumbrado a trabajar con un despacho tradicional que este modelo, ¿no?, es muy bueno, que vas a tener abogados muy de nicho. ¿Cómo veis en el mundo actual esta gestión de las soft skills? Es un proceso de mejora constante, y yo es un tema que, bueno, pues tengo que mejorar y aprender mucho, ¿no? Y además es que hay muchas capas. O sea, puedes aprender a ser un gran comunicador, pero no es solo comunicar bien, es que tienes que saber cuándo comunicar. Y no todo el mundo recibe el mismo estilo de comunicación, y muchas veces tampoco es eso, es que hay que saber
que el momento adecuado para decir ciertas cosas es uno u otro, o sea, que hay muchas capas. Creo que eso pues, es muy importante. Somos personas, todos queremos ser liderados por gente visionaria y todos queremos trabajar con equipos que tienen esa empatía. Porque muchas veces hablamos de la empatía del jefe, por así decirlo, pero el jefe muchas veces busca la empatía del equipo. Porque ser jefe también es muy difícil. Y tomar decisiones sabiendo que te puedes equivocar es muy difícil. Yo he tomado decisiones en ámbar, Rosa ha tomado decisiones en ámbar, Rosa y yo hemos tomado decisiones conjuntas en ámbar y antes, lógicamente, que nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando y esa empatía que se busca siempre aguas arriba, pues tú a veces también la buscas aguas abajo, con lo cual es un ejercicio bidireccional y esos soft skills son muy importantes. La tecnología viene a transformar muchas de las relaciones que tenemos y la forma de comunicarnos, con lo cual un mejor uso de esas habilidades blandas o duras, como dices tú, que me parece un muy buen punto, van a ser todavía más importantes, porque vamos a estar más intermediados por tecnología en muchas de las interacciones. Basta ver pues, cómo estamos muchas veces reuniéndonos, que es a través de una pantalla. Hay que gesticular más, hay que tener más contacto visual que igual en una reunión presencial. O sea, hay que adaptarse también y eso nos va a pasar a muchísimos de nosotros. Yo es una de las tareas que tengo siempre, que es intentar mejorar eso. En eso Rosa también me ayuda porque es difícil. Sobre todo el concepto para mí más difícil es que no funcionan todos los estilos para todo el mundo. Cada uno necesita el suyo propio, ¿no? Entonces entender eso es sí cabe más difícil. Yo creo que es fundamental porque, y cogiendo lo que estabas diciendo en la tecnología, creo que mucha parte de la tecnología va a sustituir las habilidades más técnicas. O sea, tener la respuesta rápida o saberte de memoria un artículo o... Es que cada vez la tecnología te contesta de una manera más fiable. En cambio, las soft skills, hoy por hoy, pues no las va a sustituir la tecnología. A lo mejor pues el cliente busca más a alguien que sepa negociar bien, que hoy por hoy pues sigue siendo una habilidad fundamentalmente humana, o lo que decía Manolo, que tú comprendas a tu jefe o que tu jefe te comprenda a ti, o tú ser capaz de inspirar a un equipo, o ser un buen compañero, o pues lo que estabas diciendo, saber cuándo se dice una cosa, cómo no, cómo plantear una conversación difícil, cómo recibir una conversación difícil. Hoy por hoy yo eso no veo que la tecnología esté de ninguna manera sustituyéndolo. Te puede ayudar, puedes preguntarle un poco, pero bueno, no veo que vaya por ahí. Sí que veo que en cambio las habilidades técnicas es que cada día que pasa nos apoya la tecnología más en dar una respuesta rápida a preguntas técnicas. El otro día le preguntaban al CEO de Nvidia, la compañía de semiconductores, que bueno, pues es tan conocida recientemente, le decían al CEO y fundador que su equipo decía que era una persona difícil con la que trabajar, extraordinariamente demanding, exigente y muy perfeccionista, ¿no? Una persona ultra perfeccionista y con unos soft skills, pues más bien, a mejorar. Y la respuesta que dio me gustó porque dijo, tengo que trabajar eso último, pero para poder transformar un sector y generar un impacto y construir algo de valor, lo otro no es negociable. Es decir, yo puedo mejorar mis soft skills, pero eso, el ser una persona hiperperfeccionista, muy exigente con mi equipo y querer siempre lo mejor, no es negociable. Dijo, no solo es así, es necesario. Y me gustó porque a veces desviamos un poco la atención y la forma es importante, por supuesto, pero hay un tema más importante, o igual de importante, mejor dicho, y es que hay un nivel de exigencia altísimo en ese sector, tanto por el lado del cliente como por el lado del abogado. Los abogados de nuestra comunidad son gente también de altísimo nivel, con un nivel de exigencia altísimo, y en eso nosotros tenemos que seguir elevando el estándar y ese umbral de exigencia en ámbar para seguir ofreciendo lo que ofrecemos. Y en eso Rosa y yo estamos súper alineados, ¿no? Sí, y es algo que a veces es incómodo y para los equipos, y sabemos que eso no es lo más cómodo, y para nosotros mismos, porque nosotros somos los primeros que nos exigimos a nosotros y yo frente a Rosa. Y eso también es muy duro cuando no haces ese delivery que tú esperas hacer a tu socia, ¿no? Y
pero también es un estímulo, ¿no? Para seguir mejorando, seguir creciendo, ¿no? Al final, esto es como Steve Jobs y Apple. Steve Jobs era duro, pero era un visionario. Sin Steve Jobs no hay Apple. Está ¿No? claro. O sea, yo admiro mucho a la figura de Steve Jobs. Me parece que fue muy buen líder. Y yo creo que al final lo que pasa es que hay que rodearse de gente muy exigente que comprenda ese nivel de exigencia, ¿no? Yo creo que al final es la clave. Yo también me considero una persona muy exigente, muy perfeccionista. Bueno, todos los jefes que he tenido han sido así. Y vosotros también. Pero al final lo que hay que hacer es rodearse de ese tipo de personas. Porque así será más fácil también la inteligencia emocional. Yo creo que será más fácil porque te conectas mejor, ¿no? Con ese tipo de personas. Es la clave, yo creo. Efectivamente. Y tener una visión compartida. Al final, estaba diciéndolo Manolo, nosotros tenemos el uno y el otro una visión súper compartida en la excelencia, en dar lo mejor, el 200%. Y es difícil incorporar al equipo interno, pues a lo mejor a alguien que no comparte esa visión, ¿no? Y pues es difícil que ahí se cree una empatía. Yo creo que tiene que haber como una visión muy común de todo el equipo. Y en eso pues estamos muy, muy alineados. Que queremos hacer algo grande, queremos hacer algo, como lo hemos dicho desde el principio, desde la máxima excelencia. Y lo estáis haciendo. Y Pues doy fe, muchas además gracias, de... Bea. Bueno, y ya para ir terminando, un último así advice, alguna píldora de sugerencia o algo para los abogados que estén viendo este vídeo para sus carreras o algún consejo que queráis darle. Yo es que ya no me considero abogado, entonces yo Empresario. creo... Podemos recordar. Yo quizás que sean muy proactivos. Yo creo que a nosotros, tanto en esta vida como en la pasada, cuando mejor, es que es verdad que nosotros somos muy proactivos. No ha habido una idea que no hayamos lanzado, no ha habido o que no hayamos intentado proactivamente lanzar en el contexto actual y cuando éramos más jóvenes y sí éramos abogados. Que sean muy proactivos, que no se queden en la parálisis por el análisis, que no se queden con a mí me hubiera gustado propon, entra en la sala que quieres y dile a esa persona qué tal, haz esa llamada, sé proactivo, no te quedes con cosas que te hubiera gustado hacer y que no sé, por vergüenza o por falta de tiempo muchas veces. Eso es otro buen consejo que gusta. siempre lo hablamos de lo urgente, lo importante. Los abogados pecamos mucho de urgente y se te pasa un año y dices, tenía este goal importante para este año y no lo he hecho porque siempre estamos en la urgencia. Sí, yo creo que de hecho el EMBA nos ha venido muy bien a los tres, ¿eh? Sí, Porque a mí es muy bueno. me ha cambiado mucho también la forma de ver las cosas y en relación con esto. Lo que has dicho de la parálisis por análisis, que también justo esa frase nos la dijeron en el EMBA, y el tema de lanzarse el riesgo, lo que hablaba Rosa antes, la aversión al riesgo. Al final te abre muchísimo la mente, ¿no? Cuando estamos en el despacho anterior, que al final tenemos como más miedo, ¿no? A arriesgarnos, a lanzarnos. No hay tiempo, es el problema. No hay tiempo, pero yo creo que sí que lo hay. Lo que pasa que no lo buscamos, ¿no? Que es lo que tú dices. O sea, hay que ser proactivo y hay que buscar el tiempo, ¿no? Manuel, si vas a decir algo también. No, la verdad es que yo creo que hay un elefante en la habitación cuando hablamos de la profesión y es la tecnología y el impacto que va a tener. Y yo creo que ahí la gente más joven, que seguro que nos está viendo, tiene una gran ventaja frente a otros profesionales pues, más senior que llevan muchos años, que seguramente han visto más operaciones, más litigios, más proyectos complejos y tienen muchos años de vuelo, pero que igual no tienen esa familiaridad con la tecnología que mucha gente más joven tiene. Entonces es una ventaja y yo les animaría a que exploren. Creo que la exploración en tecnología dentro de pues, las exigencias de seguridad de cada firma, de cada asesoría jurídica, yo creo que es una obligación. No tanto a mí me han dado esto y esto es lo que yo debo hacer, sino tener una vocación muy exploradora. Ver pues, que no funciona lo mismo Gemini que un Claude, que ChatGPT es distinto para otras cosas, que Perplexity me da cosas que no me da otro, que DeepSeek también funciona, que hay muchos players en el mundo legal tech y no quiero hablar de algunos, pero los conocemos todos y probarlos y explorarlo de una forma no como un hobby, que también, sino como una responsabilidad profesional.
Y creo que yo, si tuviera ahora la oportunidad de hablar con alguien más joven que yo, que esté en el sector legal, sería eso. No pares de explorar todo lo que hay ahí. Hay miles de proyectos ahora mismo arrancando con más o menos madurez y todas tienen cosas buenas. Todas intentan solventar algo y ver cuál es el mejor caso de uso para cada solución es la clave. No va a haber solo una solución, va a haber muchas. Y entender bien qué cosa me resuelve mejor mi problema va a tener muchísimo valor. Y cómo me comunico yo con esa herramienta va a tener todavía más valor. Ese famoso prompt engineering, es decir, yo soy un abogado que sé comunicarme, dar instrucciones adecuadas a una herramienta u otra. No funciona una que otra. Hay miles de guías ahí fuera y no existe un solo playbook. Y entenderlo y ser alguien experto en eso, creo que los próximos 5 años va a ser decisivo. Decisivo. Sí, tecnología, tecnología y tecnología. Y saber cuáles son las limitaciones también de la herramienta, ¿no? Para luego también saber qué revisar, qué no revisar, qué limitaciones tiene. Sí, o sea que al Totalmente. final tecnología, ser proactivo, ser resolutivo, gestión de equipos y rodearte de personas que compartan tu visión. Ujú. Bueno, pues ha estado muy, muy interesante. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un podcast increíble, yo creo. Y espero que os guste a todos escuchar a dos genios como Rosa y Manuel. Muchísimas gracias. Gracias por a haber ti, estado aquí. Ha Bea. sido un Gracias, placer. Bea, Muchas por gracias. invitarnos a Nada. Nova Talent. Un placer acompañaros y esperamos vernos muy pronto. Genial. Pues muchas gracias a todos.